Y venimos distinto y diferente, pero con mucho sabor. La Biblia registra que hay dos evangelios. Uno le llaman la circuncisión y otro la incircuncisión. Uno es de carne y otro es de espíritu. Vamos a ver qué es circuncisión conforme a la Biblia. Este es mi pacto. Habla Dios y dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, diga la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Después de la cruz este pacto termina, después de la cruz. Pero antes de la cruz este era el pacto. Por lo tanto, como Jesús nació judío, María tuvo que llevarlo inmediatamente al 8º día para poder Jesús estar bendecido, o sea, incluido en el pacto. Si no, fallaba María y Jesús no podía morir por vosotros, porque entonces lo hallaron en maldad. Entonces eso se llama la circuncisión. Ahora, entendiendo eso, vamos a Gálatas 2:7 para ver los dos evangelios. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ya no es circuncisión, ahora es contrario, incircuncisión. Dice, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Como a Pedro el de qué? Pedro era el jefe de un grupo de discípulos, ¿correcto? Entonces, el evangelio que le dieron a Pedro fue el primero, el que Dios había hablado en el Viejo Testamento. Ahora, a Pablo, como Pablo entró después de la cruz, le dieron el de la incircuncisión. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, ahí hay dos evangelios. Oye, el pequeño problema que tomó lugar. 2000 años atrás, cuando Cristo murió y resucitó, terminó el de la circuncisión, el primero. Pero ¿qué pasa? Que como Pedro fue el primer papa, mataron a Pablo en Roma y Pedro siguió predicando el que había terminado. Sea por maldad o sea por ignorancia, pero Pedro siguió proclamando un evangelio que era perpetuo, que había terminado en la cruz. Y entonces el mundo fue engañado hasta el 1986. Entonces yo comencé a predicar la incircuncisión. No el evangelio que le dieron a Pedro, el que le dieron, diga, a Pablo. Y entonces comencé a tener conflictos, porque esos dos evangelios representan uno carne, la carne de tu prepucio, y el otro espíritu. Porque la incircuncisión es para espíritu, la circuncisión es para carne, y el que le sirve a ese evangelio le da ira, porque la ley produce ira, dijo el apóstol Pablo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué? Nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? ¿De qué? ¿Y cuál es el yugo de esclavitud? El próximo verso, mira, dice, he aquí yo, Pablo, al que le dieron la incircuncisión, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice? ¿De qué? Espérate, si tú le sirves al evangelio de la circuncisión, ¿qué sucede con Cristo? Que Cristo no te sirve de nada. Mira cómo sigue diciendo el verso para que veas que una cosa va en la misma línea. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo qué? Los que por la ley os justificáis, ¿de la gracia qué? Y si tú estás caído de la gracia, ¿para qué te sirve Cristo? Una misa es un cuadro de eso, todo el símbolo de la Iglesia Católica. Y yo no digo que eso está mal, eso está bien antes de la cruz. Ahora, después que Cristo murió, no sirve. Lo importante es que te hallen en la verdad. ¿Qué tú prefieres? ¿Estar bien con los hombres o bien con Dios? Porque si estás bien con Dios, los ángeles te sirven. Porque Dios es un Dios de pacto. Cuídate de ti.
lo que yo no he dicho. No pienses más de lo que está escrito.